Un millonario, seguro de su control total sobre su negocio y su vida, conoce a un empleado poco corriente que altera su rutina habitual. Su encuentro inicia un viaje que cuestiona el verdadero significado del éxito y el poder. Benjamin Carter avanzaba por el vestíbulo de su edificio, abstraído en su teléfono, mientras el flujo de empleados a su alrededor se disipaba con la precisión de un reloj suizo. Los lujosos acabados de mármol, los candelabros de cristal, todo parecía estar ahí para reflejar el poder y control absoluto que ejercía sobre su empresa y su vida. Para Benjamin, el mundo se reducía a cifras, a metas logradas, a un éxito tan fríamente calculado que pocas cosas parecían conmoverlo. Al llegar al ascensor, sin levantar la mirada de su teléfono, esperó a que las puertas se abrieran. Cuando al fin entró, sus dedos se movían con precisión quirúrgica sobre la pantalla, respondiendo correos y dictando órdenes sin necesidad de mirar a quien lo rodeara. Directo a su penthouse, ¿señor Carter? La voz femenina, suave y calmada, resonó como un susurro inesperado, sacándolo bruscamente de su concentración. Molesto por la interrupción, Benjamin levantó la vista, y entonces la vio, una joven sentada en una silla de ruedas, con un uniforme de ascensorista del consorcio. Sus ojos eran grandes y expresivos, y su rostro reflejaba una serenidad que contrastaba con la actitud severa y agitada de Benjamin. Por un instante, no supo qué decir. Aquella imagen era extraña, casi imposible, dentro de su empresa. Una mujer discapacitada en mi consorcio, se dijo, mordiéndose la lengua para no expresar su asombro. Pero la expresión de la joven no cambiaba. Al contrario, le sostenía la mirada con una mezcla de calma y compasión, como si su presencia allí fuera un acto tan natural como respirar. Benjamin se obligó a romper el silencio. Sí, al penthouse, respondió con un tono de superioridad automático, aunque sin poder ocultar del todo la confusión en su voz. Pero, en lugar de darle espacio para procesar, la ascensorista respondió con una calidez inesperada. Claro, señor Carter. Espero que tenga un excelente día. Esas palabras tan sencillas resonaron en el pequeño espacio del ascensor con una intensidad casi perturbadora. Benjamin apenas alcanzó a articular una respuesta antes de volver a su teléfono, aunque ya no podía concentrarse en la pantalla. Algo en su pecho, un eco olvidado de humanidad o de simple curiosidad, lo hacía mirarla de reojo. ¿Por qué parecía tan tranquila? ¿Qué historia llevaba escondida detrás de esos ojos serenos? Cuando finalmente el ascensor se detuvo en su piso, Benjamin intentó recomponerse, pero la pregunta persistía, como una piedra en su zapato, mientras avanzaba hacia su oficina. La voz femenina resonó en el ascensor como un eco inesperado, suave y tranquila, arrastrando a Benjamin fuera de sus pensamientos. Directo a su penthouse, ¿señor Carter? Alzó la vista del teléfono, molesto por la interrupción, pero al ver a la persona que le había hablado, sus pensamientos se congelaron. Era una joven sentada en una silla de ruedas, con el uniforme de ascensorista de su edificio. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían calmar el pequeño espacio del ascensor, contrastando con su propio semblante severo. ¿Una empleada discapacitada en su consorcio? La idea lo sacudió. Aquello era algo que jamás había anticipado ver en su empresa. Sí, al penthouse, respondió al fin, aunque su tono seguro se desmoronaba a medida que procesaba la escena. La joven asintió y pulsó el botón correspondiente. Mientras el ascensor ascendía, Benjamin intentaba recuperar su habitual compostura, pero sentía que aquella imagen lo había desarmado de un modo que no lograba entender. Había algo en la forma en que aquella mujer lo miraba, algo que parecía atravesar la dureza de su semblante como si lo conociera mejor de lo que él mismo se conocía. Espero que tenga un excelente día, señor Carter, dijo ella con una sonrisa, y el tono de su voz lo desconcertó aún más. Benjamin apenas atinó a responder con una inclinación de cabeza. Al bajar del ascensor, trató de sacudirse la extraña sensación que le había dejado la breve conversación, como si aquella mujer hubiera dejado una marca indeleble en él. Caminó con paso firme hacia su oficina, pero su mente no dejaba de regresar a aquella mirada,
a esa calma tan distinta a su propio ritmo agitado y controlador. Su oficina, en el piso más alto del edificio, era una obra maestra de diseño, paredes de vidrio que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, muebles oscuros y elegantes que reflejaban su gusto refinado y su éxito sin igual. Pero esa mañana, nada de eso parecía tener el mismo brillo. La imagen de la joven en la silla de ruedas no dejaba de rondarlo. Una empleada discapacitada trabajando en su empresa, su imperio, una mujer en silla de ruedas. ¿Cómo no se había enterado de su presencia antes? Él, que creía tener control absoluto sobre todo y todos en su vida y en su consorcio. Benjamin se dejó caer en su silla de cuero negro, mirando por la ventana con el ceño fruncido. Se preguntó qué significaba aquella presencia en su mundo, un universo cuidadosamente construido para evitar cualquier imprevisto. ¿Cómo había llegado allí, y por qué? Sentía una mezcla de inquietud y una especie de fascinación. Había algo en aquella mujer que lo atraía de una forma que no lograba descifrar. Una extraña vulnerabilidad, sí, pero también una fortaleza silenciosa que le parecía completamente ajena a su entorno. Ese mismo día, mientras revisaba unos documentos importantes, volvió a sentir la perturbación en su interior. Decidió entonces buscarla, necesitaba más detalles. Aunque no estaba acostumbrado a sentirse así, una fuerza desconocida lo empujaba a saber más. Pulsó el intercomunicador, llamando a su asistente. Claire, necesito que me traigas un informe sobre la nueva ascensorista, la que usa silla de ruedas, dijo, tratando de que su tono sonara lo más indiferente posible. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Se refiere a Sofía Castillo, señor Carter? Ella comenzó hace 2 semanas. Benjamin frunció el ceño. 2 semanas, y él ni siquiera lo sabía. Aquello era una grieta en el sistema, una falta de información en un espacio donde nada, ni el más mínimo detalle, se le escapaba. Sí, eso mismo. Hazlo rápido, Claire. Mientras esperaba el informe, su mente regresó a su fugaz encuentro. Por alguna razón, se sentía tenso, como si esperara descubrir algo que no estaba preparado para enfrentar. La imagen de Sofía, su serenidad, la paz que emanaba, ¿por qué no afectaba tanto? Por primera vez en mucho tiempo, se encontró reflexionando sobre lo que alguna vez fue su vida antes de convertirse en el implacable CEO que todos temían y respetaban. Finalmente, Claire regresó con el informe. Benjamin le lanzó una mirada rápida a la carpeta que dejó sobre su escritorio antes de agradecerle con un asentimiento. Cuando ella salió, abrió la carpeta y comenzó a leer, encontrando cada palabra más intrigante que la anterior. Sofía Castillo, 28 años. Era inmigrante de origen humilde. Antes de un accidente que le había dejado en silla de ruedas, había sido una estudiante brillante en la universidad. Tenía una licenciatura en Administración de Empresas, algo que no habría anticipado para alguien en un rol tan humilde. Mientras seguía leyendo, comenzó a surgir en él un extraño respeto, uno que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. ¿Qué tipo de vida llevaba alguien como ella, trabajando en un lugar donde las personas apenas notaban su presencia? Benjamin cerró el informe y se quedó mirando hacia la ciudad. La idea de hablar con ella comenzó a rondarle la mente. Por primera vez, quería escuchar algo que no fueran los aduladores halagos de sus empleados ni los informes impecables de sus socios. Quería entender la calma que ella irradiaba, una calma que le había faltado en su vida por completo. La idea de hablar con Sofía me rondaba la cabeza desde que la había visto. Era un impulso extraño, algo fuera de lugar en un hombre acostumbrado a controlar cada interacción. Mi día estaba programado al minuto, los contratos firmados, las reuniones cerradas, y, sin embargo, ahí estaba yo, pensando en una empleada, en alguien que no debía captar mi atención en absoluto. Sin embargo, el nombre de Sofía Castillo me quemaba en la mente, una chispa encendida en medio de mis números y cálculos. No sabía exactamente qué esperaba descubrir, pero su presencia me había dejado un eco de algo que me parecía necesario entender.
La búsqueda de una excusa lógica me llevó a convocarla con el pretexto de revisar la funcionalidad del ascensor. Le di la instrucción a Claire de hacerlo sin levantar sospechas, solo una revisión casual, dije. Me escuché hablar, tratando de racionalizar lo que sentía, como si fuese otro negocio, pero en realidad, estaba inquieto. La puerta de mi oficina se abrió y Sofía entró, con el mismo rostro sereno que había observado en el ascensor. Su presencia era notablemente diferente a la de cualquiera que hubiera visto en ese edificio, transmitía una paz inexplicable. No me sonrió al entrar, pero me sostuvo la mirada, con algo que me pareció una especie de dignidad. No había nada de servilismo ni sumisión en su expresión, y eso fue lo primero que me sorprendió. «Señor Carter, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó, con una voz tan pausada y clara que tuve que recordar la razón oficial de nuestra reunión. Me incliné hacia adelante, observando su rostro con atención. Me he dado cuenta de que no sabía de su incorporación a nuestro equipo, y pensé que era el momento adecuado para familiarizarnos, dije, esforzándome por sonar casual. Sofía asintió, manteniendo una expresión neutral. No podía leer sus pensamientos, y eso me intrigaba aún más. Aquí estaba ella, sentada ante mí, alguien que en cualquier otra situación ni siquiera se habría cruzado en mi camino, pero de alguna manera, su silencio tenía un peso que casi me obligaba a continuar. «¿Cómo se encuentra en el consorcio?», pregunté, notando de inmediato lo frío que sonaban mis palabras. Ella bajó la vista unos segundos y luego me miró de nuevo, con una leve sonrisa apenas perceptible. «Es un buen trabajo, señor Carter. Me permite pagar mis cuentas y mantenerme. Pero creo que usted no me llamó aquí solo para saber eso». Hubo algo en su tono, una especie de honesta valentía que me descolocó. Me recosté en mi silla, tratando de procesar esa respuesta inesperada. No era solo lo que dijo, sino como lo dijo, como si fuera una igual, alguien que no temía expresar su verdad. Aquello me desconcertó. «¿Y qué cree usted que quiero saber?», dije, manteniendo un tono que pretendía ser desafiante, aunque sentía que ella podía ver a través de mis palabras. Sofía suspiró levemente, y por un momento, pareció perderse en sus propios pensamientos. Luego me miró y sus palabras llegaron, tan sinceras que me sentí desnudo ante su mirada. «He trabajado en lugares donde los empleados solo son números», dijo, con una calma que me desarmaba. «No creo que sea muy diferente aquí. Sin embargo, me da la impresión de que usted busca algo más que informes y resultados. Tal vez no lo sepa aún, pero lo intuyo». Ese comentario golpeó algo dentro de mí, algo profundo y enterrado. Nadie en años se había atrevido a decirme una verdad tan cruda, y menos aún de esa forma. Sentí que algo en mi pecho se apretaba, una mezcla de frustración y una pizca de respeto que no había sentido en mucho tiempo. No podía responder de inmediato. ¿Qué podía decir? Ella había visto a través de mí con una facilidad que parecía casi insultante. «¿Y usted?», pregunté al fin, controlando el tono de mi voz. «¿Qué busca al trabajar aquí?». Sofía se acomodó en su silla, y una sombra de tristeza pasó fugazmente por su mirada. Pero cuando respondió, su voz no tenía rastro de lástima. «Busco lo mismo que todos. Estabilidad. Algo que me permita seguir adelante sin sentirme una carga para nadie». Esa última frase se incrustó en mi mente como un veneno lento. Yo, que no me había sentido débil o dependiente de nadie en mi vida, no podía entender del todo lo que significaba aquello. Pero en sus palabras percibí algo que rozaba los límites de mi comprensión, una fuerza que no venía de la dominación ni del poder. Aquella mujer tenía una determinación que no conocía límites, y en sus ojos había una profundidad que me hacía sentir incómodo. Al finalizar nuestra breve conversación, le agradecí y me despedí, pero apenas se cerró la puerta, me quedé observando el vacío que ella había dejado en la oficina. Aquella interacción me había descolocado más de lo que estaba dispuesto a admitir, y sin embargo, había despertado una curiosidad en mí que no recordaba haber sentido antes.
Sentí que Sofía no era una presencia accidental en mi vida, como si el simple hecho de conocerla comenzara a mover engranajes que ni siquiera sabía que estaban oxidados. Esa noche, al llegar a casa, algo en el aire me pareció distinto. Mi penthouse, pulido hasta la última superficie, siempre se había sentido como un santuario del éxito, las luces perfectamente colocadas, los ventanales que mostraban la ciudad como si me perteneciera. Pero al cruzar el umbral, sentí que el espacio se había transformado. Me vi reflejado en las ventanas, la silueta de un hombre rodeado de lujo, pero encerrado en un lugar tan frío como el mármol bajo mis pies. Me quité la chaqueta, pero la incomodidad persistió, como si Sofía se hubiera llevado una parte de mi compostura y dejado en su lugar una semilla de algo desconocido y molesto. Quería ignorar la sensación, sumergirme en los informes que había dejado sobre el escritorio. Y, sin embargo, la imagen de sus ojos serenos y firmes volvía a colarse en mis pensamientos. ¿Por qué una mujer que llevaba una vida tan limitada físicamente, una empleada sin ambición aparente en un rol casi invisible, había despertado tanto en mí? Sentí una oleada de frustración. Nadie, y menos aún una desconocida, había tenido ese efecto. Su franqueza me había arrancado algo de mi fachada habitual. Y, lo que más me inquietaba, era que yo no era capaz de identificar qué. Encendí un cigarro, aunque hacía tiempo que no fumaba, y me acerqué a la ventana. La ciudad seguía su ritmo imparable, ajena a mi disonancia interna. Me quedé observando las luces parpadeantes, las avenidas llenas de autos, la vida latiendo allá abajo con un sentido de propósito que parecía eludir mi penthouse impecable y vacío. Recordé sus palabras, esa manera de decir estabilidad como si fuera un valor absoluto, algo que yo nunca había necesitado, pero que ahora, de alguna forma extraña, entendía. No quiero ser una carga para nadie. Aquella frase parecía tallada en piedra. De repente, la inmensidad de mi hogar me resultó opresiva. Caminé de un lado a otro por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio. Finalmente, tomé el teléfono y marqué el número de Claire. Eran casi las 10 de la noche, pero eso nunca había sido un inconveniente para ella. Siempre dispuesta, siempre a la espera de mis instrucciones. ¿Señor Carter?, preguntó, su tono de voz obediente y somnoliento al otro lado de la línea. Necesito que arregles algo para mañana, dije sin titubear, aunque mi propio propósito era aún borroso. Quiero que revises si tenemos alguna propuesta de gestión para mejorar el servicio de accesibilidad en la empresa. Necesito algo más inclusivo. La pausa al otro lado de la línea fue breve, pero podía imaginarme su sorpresa. Jamás me había ocupado de temas así, menos aún de uno que no afectara directamente las cifras. Pero antes de que pudiera preguntar, continué. Y también asegúrate de que el equipo de Sofía Castillo esté cubierto en todos los aspectos, agregué, soltando el nombre como si fuese uno más entre mis miles de empleados. Al colgar, sentí que la tensión se aflojaba ligeramente. Saber que estaba tomando alguna acción, aunque fuese mínima, calmaba un poco el vacío que ella había despertado. Sin embargo, aún era insuficiente. A la mañana siguiente, entré al edificio y subí al ascensor, esperando, por primera vez en años, un encuentro que no tenía que ver con contratos ni con balances financieros. Cuando las puertas se abrieron, allí estaba Sofía, mirándome con aquella calma impenetrable. «Buenos días, señor Carter», saludó, y, otra vez, sentí que había algo en su tono que me hablaba más allá de las palabras. Asentí, observándola. Nos quedamos en silencio mientras el ascensor subía, y el aire entre nosotros parecía cargarse de una tensión intangible. Sin darme cuenta, me encontré diciéndole algo que no había planeado. Ayer estuve pensando en sus palabras. Me gustaría saber algo más de usted, Sofía. Las palabras sonaron extrañas, casi como si alguien más las hubiese dicho. Vi que sus cejas se arqueaban ligeramente, sorprendida. ¿A qué se refiere, señor Carter?, preguntó, sin perder esa compostura que tanto me desconcertaba. Me mordí el interior de la mejilla.
No podía admitir que su vida me interesaba más de lo que me habría gustado reconocer, así que tomé otro camino. Sobre su experiencia y lo que ve aquí en la empresa. Sus observaciones, digamos, cómo mejorar las cosas. Después de todo, usted es quien convive día a día con la parte más humana de esta maquinaria. Sofía me observó detenidamente, y una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No estoy segura de que usted realmente quiera escuchar lo que tengo que decir, señor Carter, contestó, con un tono que no tenía reproche, sino simple honestidad. Había algo casi desafiante en esa respuesta. Pero, en lugar de molestarme, sentí que me retaba a seguir, a demostrar que esta vez quería oír. Sorpréndame, respondí, mirándola con intensidad, dispuesto a desafiar la distancia invisible que nos separaba. Sofía se cruzó de brazos y se inclinó hacia mí, como si se tratara de una conversación confidencial. La gente aquí trabaja bajo presión, sí, pero en un ambiente frío, como si fueran solo números en una pantalla. Eso agota el alma, y tarde o temprano, esa desconexión se vuelve parte del problema. Los empleados no se quedan porque se sienten parte de algo, sino porque temen el vacío que hay afuera. Y no creo que eso sea suficiente para construir nada que perdure. Cada palabra suya era como un eco en mi propia mente, un reflejo de algo que había evitado ver. La empresa era una máquina, sí, pero una máquina en la que yo era tanto el engranaje principal como el prisionero. El ascensor se detuvo en mi piso. Las puertas se abrieron, y un silencio cargado de significado se extendió entre nosotros. ¿Eso es lo que usted haría, Sofía? Pregunté suavemente, conteniendo la respiración, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Ella me miró, sosteniendo mi mirada con una intensidad inesperada. Lo intentaría, al menos, dijo, antes de dejar que las puertas se cerraran, dejándome solo en el ascensor, con la certeza de que había encontrado una verdad en sus palabras, aunque aún no sabía qué haría con ella. El eco de las palabras de Sofía seguía resonando mientras caminaba hacia mi oficina. Los empleados no se quedan porque se sienten parte de algo, ¿acaso no había diseñado todo precisamente para que cada pieza fuera reemplazable? Había creído que esa era la clave para mantener el control, una estructura fría y eficiente, donde nadie se sintiera indispensable. Y, sin embargo, Sofía había señalado el vacío que había pasado años ignorando. Ese día, la oficina me pareció diferente, cargada de una especie de silencio que me invitaba a pensar más allá de los números y gráficos. Clyde, siempre puntual, me dejó sobre el escritorio el informe que había solicitado sobre las condiciones laborales y de accesibilidad en la empresa. Lo abrí de inmediato, queriendo encontrar algo tangible, algo que me distrajera del incomprensible vacío que las palabras de Sofía habían dejado en mí. La mayoría de las páginas estaba llena de cifras, comentarios técnicos y gráficas sobre la productividad, eficiencia, rotación de empleados, y, finalmente, una sección pequeña, casi olvidada al final, sobre ambiente laboral. Los comentarios eran vagos y repetitivos: satisfacción aceptable, ausencias mínimas, alta eficiencia en tareas asignadas. Pero algo me detuvo: un par de notas escritas por un supervisor sobre baja moral en varios departamentos. Eran solo líneas, breves e indiferentes, como si no tuvieran relevancia. ¿Cuántas veces había ignorado esto, buscando únicamente el cumplimiento de metas? Decidí tomarme la tarde para visitar algunos de esos departamentos. Sabía que sería raro, en 10 años, nunca había hecho algo así, y mi presencia probablemente los pondría nerviosos. Sin embargo, en lugar de sentarme a dar instrucciones, tomé el ascensor hacia los pisos inferiores. Recorrí cada sección en silencio, observando las expresiones de los empleados, la frialdad de sus cubículos. Había una uniformidad sofocante en cada espacio, las paredes grises, las sillas alineadas, el ambiente impersonal de cada escritorio. Al pasar por la sección de finanzas, noté a un grupo de empleados revisando números en sus pantallas. Ninguno levantó la vista al verme entrar, probablemente porque mi llegada no era algo digno de emoción o curiosidad.
pero lo que más me llamó la atención fue el silencio absoluto que reinaba, un silencio pesado, casi opresivo. Me acerqué a uno de ellos, un hombre de aspecto joven, que tecleaba rápidamente, con el rostro concentrado y ausente. ¿Qué opinas de trabajar aquí?, pregunté, sin rodeos, sorprendiéndome incluso a mí mismo. El hombre levantó la vista, desconcertado. No respondía de inmediato, parecía debatirse entre la sorpresa y el temor. Bueno, es un trabajo, señor Carter. Nos mantiene ocupados y, dudó, como si midiera cada palabra, paga bien. La respuesta era la típica, la misma que podría esperar de cualquiera. Sin embargo, detrás de esas palabras, había una indiferencia que me incomodó profundamente. Sin decir más, seguí mi camino, encontrándome una y otra vez con miradas que evitaban la mía, sonrisas forzadas y cabezas bajas. No pude evitar pensar en las palabras de Sofía, un ambiente que agota el alma. Tenía razón. Aquello era un entorno de rostros cansados y emociones reprimidas, de individuos atrapados en la rutina como autómatas. Después de mi recorrido, regresé a mi oficina con una mezcla de incomodidad y cansancio. Me senté frente al ventanal, observando la ciudad, que desde ahí parecía un mosaico lejano de luces y movimiento. Me pregunté cómo había llegado a ese punto, a ver a los empleados como piezas de una máquina que solo debía producir. ¿En qué momento había olvidado que detrás de cada escritorio había una historia, una vida, sueños y miedos? Sin darme cuenta, tomé el teléfono y marqué el número de Sofía. Necesitaba su perspectiva, aunque odiaba admitirlo, incluso para mí mismo. La línea sonó, y justo cuando estuve a punto de colgar, escuché su voz al otro lado. «¿Señor Carter?», respondió, y en su tono sereno sentí una familiaridad que me reconfortaba de una manera inesperada. «Sofía», vacilé, sin saber cómo expresar lo que quería decir. He estado reflexionando sobre lo que me dijo. No sé si debería preguntar esto, pero, ¿cómo cree que podríamos mejorar las cosas aquí? Hubo una pausa breve. Sabía que debía parecerle raro, incluso insólito, que un hombre como yo la llamara buscando consejo. Pero en lugar de esquivar la pregunta, Sofía respondió sin titubeos. No estoy segura de que una sola persona tenga la respuesta, señor Carter. Las cosas solo cambian cuando quienes están arriba realmente escuchan. Los empleados necesitan saber que no son solo cifras, necesitan sentir que importan. Tal vez, si le demostrara al equipo que usted está dispuesto a escucharlos, se atreverían a ser sinceros con usted. Sus palabras eran como un golpe certero, una verdad que hacía tiempo había eludido. La conversación fue breve, pero cuando colgué, sentí algo distinto. Era la primera vez en años que escuchaba algo tan honesto sin rodeos ni falsedades. Esa noche, mientras regresaba a casa, me di cuenta de que la imagen del consorcio Carter, ese imperio que había construido a base de reglas inflexibles y expectativas férreas, estaba empezando a perder su sentido. Al pasar junto al ventanal del vestíbulo, observé mi reflejo. Parecía el mismo de siempre, el traje impecable, la postura firme. Pero había algo más. Algo que Sofía, de algún modo, había despertado. Era una grieta, un punto de fuga en la armadura que había construido con tanto empeño. Al subir al coche, supe que aquello no acabaría ahí. Aún no sabía qué haría con esta nueva perspectiva, ni cómo podría cambiar algo que llevaba años siendo parte de mí. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el Penthouse no se sintió tan vacío. Al día siguiente, llegué al consorcio Carter con una energía que hacía mucho no sentía. Aquel recorrido por los departamentos el día anterior había sido una sacudida que no esperaba, y hoy venía decidido a romper mi propia rutina. Después de años de mover cada ficha a mi antojo, sentía que había pasado por alto la pieza más importante del tablero, la conexión humana. Tomé el ascensor hasta uno de los pisos bajos, un lugar que rara vez pisaba. Claire, mi asistente, ya había alertado a los supervisores de cada área de que estaría allí,
pero esta vez les pedí que no lo mencionaran a los empleados. Quería ver la rutina como era, no la versión que preparaban cuando sabían que su jefe estaba observando. El ambiente estaba tenso, cada empleado alzaba la vista y se congelaba al verme entrar. No era algo que quisiera, pero sabía que, con los años, había cultivado esa respuesta en ellos. Para mí, siempre había sido parte del poder que controlaba, pero ahora no me provocaba el mismo orgullo. Me detuve cerca del área de marketing, donde un grupo de empleados revisaba pantallas, con los rostros pálidos y ojeras marcadas. Algo en sus miradas agotadas me pareció familiar, como si me estuviera viendo reflejado en ellos. ¿Cómo va el proyecto de la nueva campaña?, pregunté, dirigiéndome a uno de los supervisores, un hombre de mediana edad llamado Javier, que me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. «Vamos bien, señor Carter», respondió, su voz tensa. «Un poco justo de tiempo, pero nos adaptamos». Asentí, sin decir nada más. Alguien del grupo alzó una mirada inquisitiva, y luego volvió a bajar la vista, fingiendo concentrarse en su trabajo. Era una reacción tan fría, tan calculada, que sentí que estaba observando mi propio reflejo en ellos. ¿Esto era lo que había construido? Una estructura de obediencia ciega, sin espacio para la espontaneidad ni la sinceridad. Decidí quedarme un rato en el área, observando, en silencio, cómo el equipo trabajaba. Podía percibir la tensión en sus cuerpos, en la manera en que evitaban cruzarse con mi mirada. Finalmente, después de unos minutos que se sintieron eternos, Javier se acercó. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor Carter?, preguntó, su tono cuidadosamente profesional. En realidad, sí, respondí, y supe en el acto que lo había descolocado. Quisiera escuchar sus ideas sobre cómo mejorar el ambiente de trabajo aquí. Y me gustaría que fueran honestos. Por un instante, sus ojos reflejaron incredulidad, como si hubiera oído mal. Yo mismo me sorprendí al escuchar mis palabras en voz alta, pero decidí mantenerme firme. Javier asintió, aunque sus gestos denotaban duda. Bueno, creo que a veces el trabajo puede volverse un poco agotador. No solo físicamente, sino mentalmente. La presión es constante, y a veces nos sentimos como piezas en una máquina. Aquella palabra, piezas, se quedó suspendida en el aire. Había escuchado esa misma frase en la voz de Sofía, y ahora, viniendo de alguien más, sonaba aún más cruda. El murmullo de las teclas en las computadoras se detuvo, los empleados a nuestro alrededor fingían seguir trabajando, pero podía notar que escuchaban cada palabra. Decidí seguir adelante. Quiero cambiar eso, dije, sintiendo la incomodidad en mi garganta. He estado pensando en maneras de que este lugar se sienta más humano. Así que quiero saber qué piensan ustedes. Cualquier idea es bienvenida. La sala se sumió en un silencio expectante. Nunca había hecho algo así, nunca había pedido opiniones tan abiertamente. Por primera vez en años, sentí la vulnerabilidad de no tener todas las respuestas y, a la vez, la extraña satisfacción de estar rompiendo mi propia rigidez. Un par de empleados intercambiaron miradas, como si debatieran si era seguro hablar o no. Bueno, sería genial tener un espacio donde relajarnos, se animó a decir una joven al fondo, sin mirarme directamente. A veces pasamos horas aquí sin siquiera salir a respirar. Noté el tono de esperanza en su voz. Otro empleado, un hombre mayor, añadió en voz baja. Quizá también sería bueno tener algún tipo de capacitación, algo que nos ayude a manejar mejor el estrés. Asentí lentamente, tomando nota mental de cada comentario. A cada palabra, sentía que se abría un hueco en la estructura rígida que había construido, un espacio donde algo diferente, más real, podía florecer. Agradecí a todos por su tiempo y me alejé del grupo, sabiendo que había dejado una chispa encendida. De camino a mi oficina, encontré a Sofía en el vestíbulo. Me miró con esa calma suya, una calma que ahora entendía no era resignación, sino algo más profundo, una aceptación de la vida en sus términos. Sin decir una palabra,
me acerqué a ella. Sofía, le dije, encontrándome con su mirada sincera, he estado pensando en lo que me dijo, y creo que voy a hacer algunos cambios. No será fácil, y sé que llevará tiempo. Pero, usted me ha ayudado a ver las cosas de otra manera. Sofía sonrió apenas, pero en sus ojos brillaba una leve chispa de aprobación. Nunca es fácil, señor Carter. Pero los cambios reales, los que importan, siempre son difíciles. Y tal vez también sean los únicos que realmente valen la pena. Me quedé un momento en silencio, procesando sus palabras. Sentí que me estaba enfrentando no solo a mis empleados, sino a una versión de mí mismo que había creído perfecta, pero que ahora parecía tan frágil como el cristal que rodeaba el vestíbulo. Sabía que aquello no era solo una simple mejora en el ambiente laboral. Era, en el fondo, un cambio dentro de mí, un despertar a un aspecto de mi vida que había enterrado entre cifras y balances. Y mientras caminaba hacia mi oficina, no pude evitar pensar que, por primera vez, me sentía más dueño de mi destino. Durante los días que siguieron, el consorcio Carter empezó a sentir los primeros temblores de cambio, aunque imperceptibles para la mayoría. No eran reformas radicales ni políticas públicas, apenas ajustes, como reacomodar los muebles de una habitación en penumbra para permitir el paso de un poco más de luz. Pero algo en el ambiente había cambiado, una especie de corriente invisible que cruzaba los pasillos, y que yo mismo apenas comenzaba a comprender. Pasé más tiempo recorriendo las oficinas y escuchando a los empleados. Al principio, me recibían con nerviosismo, confundidos por mi presencia en un espacio donde yo no solía estar. Pero gradualmente, sus miradas comenzaron a ser menos rígidas y sus respuestas menos cuidadosas. La gente empezaba a expresar pequeñas ideas, a compartir preocupaciones que antes escondían por miedo a ser señalados como problemáticos. Esa apertura me asombraba. Me daba cuenta de que había creado un ambiente en el que hasta el más leve desacuerdo o sugerencia parecía un riesgo, y ahora, lentamente, estaba tratando de invertir el daño. Sofía me encontraba de vez en cuando en el vestíbulo, intercambiábamos miradas y alguna frase breve. Pero algo en su presencia me seguía impactando. Ella era la única persona en todo el edificio que me observaba sin temor ni reverencia, con una serenidad que hasta me resultaba desconcertante. Me di cuenta de que, sin querer, me había convertido en un visitante constante de su ascensor. No era solo un medio para subir o bajar, cada encuentro con ella era una especie de recordatorio de aquello que realmente buscaba. Una tarde, al bajar en el ascensor junto a ella, decidí romper el silencio. Sofía, quiero agradecerle, dije, mirando las luces del ascensor descender lentamente. No es fácil para mí admitirlo, pero creo que hablar con usted me ha hecho ver las cosas de otro modo. Ella me miró con una leve sonrisa, como si ya supiera lo que iba a decir antes de que lo pronunciara. A veces, los cambios más importantes no requieren grandes gestos, sino pequeños actos de valentía diaria, contestó, su voz tan tranquila como siempre. Solo hay que saber escucharse a uno mismo y a los demás. La frase me dejó en silencio, resonando en mi mente. Esa tarde, decidí tomar su consejo en serio. Al llegar a mi oficina, en lugar de hundirme en los reportes, revisé la lista de empleados y convoqué una reunión abierta con el equipo, algo que nunca había hecho. La idea era simple, permitirles un espacio para hablar, para sugerir, incluso para criticar. Quería demostrarles que sus palabras, sus ideas y hasta sus frustraciones importaban. Cuando los empleados se reunieron en la sala de conferencias, vi en sus rostros un asombro similar al que yo había sentido cuando Sofía me confrontó con una verdad incómoda. Hubo un murmullo de incertidumbre, pero, poco a poco, la gente comenzó a hablar, a compartir pequeñas ideas que, por alguna razón, habían estado escondiendo. No eran cambios revolucionarios ni ideas para transformar la empresa de la noche a la mañana. Eran propuestas para humanizar el lugar, para crear espacios donde el trabajo no los agotara tanto, donde se sintieran parte de algo más que una simple cadena de producción. A medida que los escuchaba,
sentí que cada palabra era como un ladrillo que reconstruía algo dentro de mí, una visión de mi empresa que había dejado atrás hacía años, cuando creí que la eficiencia era lo único que importaba. Había temido por tanto tiempo que perder el control significara debilidad, pero ahora veía que escuchar no era una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Era una manera de recordar que, detrás de cada cifra, había una historia, una vida, una chispa que no merecía apagarse en el anonimato. Al final de la reunión, me quedé en la sala, viendo a la gente dispersarse. Sentí una calma extraña, como si el peso de los años se hubiera aligerado un poco. Era un comienzo, no un final. Y aunque aún no sabía exactamente cómo seguiría este camino, estaba dispuesto a caminarlo. Las semanas pasaron, y con ellas se asentó un cambio lento pero profundo. No era algo visible a simple vista, pero en los pasillos del consorcio, en el tono de las conversaciones y en la manera en que los empleados me saludaban, se sentía una sutil diferencia. La frialdad habitual había comenzado a ceder, y aunque nadie lo decía directamente, parecía que los empleados se sentían, por fin, vistos. Por mi parte, continué haciendo visitas sorpresa a las distintas áreas, pidiendo sugerencias, observando. La cercanía con ellos me permitía ver pequeños detalles que antes se me escapaban, la manera en que una sonrisa, un gesto de reconocimiento, podía aliviar el ambiente, aunque fuera por un instante. Un día, mientras caminaba por el área de diseño, encontré a Javier, el supervisor con el que había hablado en mi primera visita. Estaba explicando una nueva metodología a su equipo, pero al notar mi presencia, su rostro se tensó levemente. Javier, no quise interrumpir, dije, levantando una mano en señal de disculpa. No se preocupe, señor Carter, respondió, aunque aún se notaba la sorpresa en su expresión. Justo estábamos hablando sobre la implementación de un sistema de trabajo más colaborativo, como usted sugirió. La palabra colaborativo retumbó en mi mente. No había sido yo quien la había propuesto, sino ellos, a raíz de la reunión que habíamos tenido semanas atrás. De repente, verlos hablando, organizando y debatiendo sin el temor de antes me dejó claro que algo importante había comenzado a germinar. Me quedé observando, sin intervenir, dejando que el equipo se desenvolviera a su ritmo. Noté que incluso las conversaciones entre ellos parecían más fluidas, y recordé las palabras de Sofía sobre la importancia de escuchar. Esa voz en mi cabeza, tan distinta de la que me había acompañado todos estos años, se había convertido en un faro inesperado. En los días siguientes, no pude resistir la necesidad de buscarla. A pesar de nuestros encuentros casuales en el ascensor o el vestíbulo, había algo que aún no le había dicho. Y, quizá, había una última lección que solo ella podía enseñarme. Finalmente, la encontré en el vestíbulo, charlando con uno de los guardias de seguridad. Su risa suave, despreocupada, llenaba el aire de una manera tan natural que casi me sentí un intruso al interrumpirla. Pero ella, al verme, se giró con esa expresión calma y atenta que siempre me sorprendía. ¿Puedo hablar con usted, Sofía?, pregunté, sintiéndome extrañamente nervioso. Por supuesto, señor Carter, respondió, sin perder la serenidad, como si intuyera que aquella conversación no era como las demás. Nos dirigimos a una de las salas de descanso, un espacio pequeño y sin pretensiones que, en su simplicidad, se sentía adecuado. Me senté frente a ella, y, por primera vez, noté que las palabras me costaban salir. Sentía que cualquier frase sería insuficiente. Sofía, comencé al fin, mirando sus manos posadas en su regazo, quería agradecerle de verdad. Usted no es solo una trabajadora en este consorcio, ha sido, sin saberlo, la brújula que me ha ayudado a replantearme todo lo que creía entender. Ella me miró en silencio, con una expresión que no juzgaba, pero que tampoco me permitía escabullirme. Lo que ha sucedido aquí en las últimas semanas es algo que nunca había imaginado posible, continué. Pero creo que, de alguna forma, necesitaba que alguien me mostrara que ser fuerte no significa ser rígido, que la verdadera fortaleza viene de saber escuchar. La expresión de Sofía se suavizó,
y me di cuenta de que había algo en su mirada que nunca había comprendido del todo hasta ese momento. Era la seguridad de quien ha aprendido a ser fuerte desde un lugar distinto, desde la aceptación. Señor Carter, todos estamos en esta vida aprendiendo, dijo, con una sonrisa leve. Usted ha dado un paso que muchos no se atreven a dar. Pero el camino sigue, y los cambios, para que sean reales, deben ser consistentes. Sentí el peso de sus palabras, una verdad que reconocía ahora como propia. No podía esperar que los gestos de hoy perduraran si no me comprometía con ellos día tras día. Nos despedimos, y mientras me alejaba, sentí que algo en mí se asentaba, como si finalmente hubiera encontrado la dirección que tanto buscaba. Ya no se trataba de poder, ni de controlar cada detalle. Había aprendido, de la forma más inesperada, que liderar era acompañar, escuchar y permitir que otros crearan juntos algo más grande. Después de aquella conversación con Sofía, una extraña tranquilidad me acompañó de regreso a mi oficina. Me había mostrado algo esencial, algo que siempre había estado ahí, pero que yo no había visto. Sus palabras, sus miradas serenas y firmes, habían tocado una fibra que desconocía en mí. El cambio que había iniciado en el consorcio Carter ya no parecía algo temporal o superficial, era, de alguna manera, inevitable. Al día siguiente, noté que los empleados se movían de manera más libre, que el bullicio en las áreas comunes parecía tener un tono distinto, más relajado, más humano. Decidí que era hora de dar otro paso en esta dirección, algo que cimentara las palabras de Sofía y mis propios intentos de transformación. No quería que los cambios fueran percibidos como algo impuesto desde arriba, sino como una oportunidad para que cada uno encontrara su lugar, su voz en esta estructura. Al reunir al equipo de dirección, propuse una iniciativa inusual, una serie de reuniones mensuales abiertas para todos los empleados, donde pudieran plantear ideas, expresar inquietudes y aportar sugerencias sobre cómo mejorar el ambiente laboral. No sería un simple trámite burocrático, sino un espacio para conectar, escuchar y aprender, algo que me comprometí a liderar personalmente. Los rostros a mi alrededor mostraban una mezcla de sorpresa y cautela. Era comprensible, incluso mis colaboradores más cercanos no podían imaginarme en un papel tan accesible, tan humano. El primer encuentro se programó para un viernes por la tarde. Decidí hacerlo en uno de los espacios menos formales de la empresa, la cafetería del consorcio, un lugar donde el aire tenía menos peso y la distancia jerárquica se diluía un poco. Para mi sorpresa, la convocatoria superó nuestras expectativas. El lugar estaba lleno, no solo de empleados del nivel ejecutivo, sino también de personal administrativo, de limpieza, de seguridad. Sofía estaba allí también, en una esquina, observando con su característico aire tranquilo. Me acerqué al micrófono y, por primera vez, no tenía un discurso preparado. Sabía que debía ser honesto. Gracias por estar aquí, comencé, con una voz que me pareció algo distinta, menos segura, pero más sincera. Este no es un discurso de directrices ni de objetivos. Lo que quiero es escuchar. Quiero entender lo que sienten, lo que piensan, porque lo que hacemos aquí no es solo trabajo, es parte de nuestras vidas. Y quiero que este consorcio sea un lugar donde podamos sentirnos, al menos un poco, como en casa. Hubo un murmullo entre los asistentes. Algunas miradas eran escépticas, otras simplemente sorprendidas. Pero poco a poco, las manos comenzaron a levantarse. Hubo sugerencias sobre los horarios, peticiones de apoyo para el desarrollo profesional, incluso una propuesta de crear un espacio de descanso al aire libre. Y, en medio de todo, surgieron palabras de gratitud, comentarios que expresaban alivio y esperanza. Fue en esos instantes cuando entendí el verdadero valor de lo que estaba ocurriendo. No se trataba de mejorar una empresa, se trataba de crear un lugar donde la gente pudiera ser genuina. Al final de la sesión, mientras los empleados se dispersaban, Sofía se acercó. No dijo nada al principio, solo me miró con una sonrisa suave, y sentí que esa mirada contenía todo lo que no hacía falta decir. Creo que ha sido un buen comienzo, murmuró al fin, con su voz baja y segura.
No lo hubiera logrado sin usted, Sofía, admití, sabiendo que aquella era la verdad. Ella negó con la cabeza, restándole importancia, pero ambos sabíamos que su presencia había sido la chispa inicial. La semilla de todo aquello que yo, ahora, quería cultivar. Mientras se alejaba, me quedé observándola. En un mundo que yo había moldeado a base de números y estrategias, ella me había mostrado que las verdaderas conexiones no se construyen con metas, sino con humanidad. Y comprendí que, más allá del éxito, era eso lo que realmente valía la pena. Los días posteriores al primer encuentro en la cafetería estuvieron llenos de una energía diferente, una sensación de movimiento, de posibilidades que nunca antes había percibido en el consorcio. La gente, desde los empleados hasta los directivos, se cruzaba conmigo con miradas distintas, más relajadas, a veces incluso cómplices. Fue entonces cuando comprendí lo que Sofía intentaba enseñarme desde el principio: un líder no solo guía, sino que crea un entorno en el que cada persona puede descubrir y desplegar su propio valor. Sin embargo, los cambios no venían sin desafíos. No todos en la junta directiva aprobaban mis nuevas iniciativas. Algunos me confrontaron, argumentando que el tiempo y recursos invertidos en la mejora del ambiente laboral eran un lujo que no podíamos permitirnos. Me recordaron que, en nuestro mundo, resultados y rentabilidad eran los únicos indicadores de éxito. Pero por primera vez, sentí la firmeza de mis convicciones. Esta vez, mi respuesta fue diferente. Lo sé, respondí, mirándolos directamente a los ojos. Pero si seguimos por el mismo camino de siempre, terminaremos perdiendo más que dinero. Estoy convencido de que un equipo comprometido puede transformar una empresa mucho más que cualquier plan de inversión. Necesitamos construir algo que inspire a la gente a quedarse, no solo porque necesitan un sueldo, sino porque creen en lo que hacemos aquí. Algunos de ellos asintieron lentamente, otros se mostraron incrédulos, pero mantuve mi postura. Aquello ya no era una simple estrategia empresarial, era un compromiso personal. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Unos días después, organizamos la siguiente reunión mensual en la cafetería, y esta vez la asistencia fue aún mayor. La atmósfera estaba cargada de entusiasmo y de una familiaridad que no había imaginado posible en una empresa como la nuestra. Me di cuenta de que no solo los empleados querían compartir sus ideas, sino también sus logros, sus problemas, sus aspiraciones. Uno de los guardias de seguridad, un hombre llamado Miguel, se animó a tomar la palabra. «Yo solo quiero agradecerles este espacio», dijo, con una honestidad que tocó a todos en la sala. «Llevo años aquí, y nunca me habían preguntado cómo me sentía. Esto no es solo un trabajo para mí, es mi vida, y sentirme escuchado, bueno, eso hace una gran diferencia». La sala estalló en aplausos. Me quedé en silencio, observando a la gente a mi alrededor y sintiendo, de alguna forma, que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Al mirar alrededor, mis ojos encontraron a Sofía en una esquina, observando la escena con una leve sonrisa. Sabía que, de algún modo, todo esto había sido posible gracias a ella. Al final de la reunión, mientras todos se dispersaban, Sofía se acercó. No hubo palabras en ese momento, solo una mirada de reconocimiento, de gratitud mutua. En silencio, los dos entendimos que aquello no se trataba de una empresa o de un proyecto. Era una misión, un propósito mayor. Esa tarde, mientras regresaba a mi oficina, comprendí que, al cambiar el consorcio Carter, también me había transformado a mí mismo. Los logros ya no se trataban de resultados financieros o de contratos firmados. Se trataban de personas, de historias compartidas, de un camino que se andaba juntos. Había descubierto un tipo de éxito que el dinero no podía comprar, y sabía que, aunque el camino fuera largo, ahora estaba dispuesto a recorrerlo. Al finalizar esa tarde, el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos, y mientras miraba las luces de la ciudad desde mi oficina, sentí que, por primera vez, veía todo con una claridad distinta. Había pasado años creyendo que la grandeza de una empresa se medía en contratos cerrados,
en estrategias infalibles y en un control absoluto. Pero ahora, con el consorcio respirando un aire nuevo, comprendía que su verdadero poder estaba en las personas que lo sostenían, en el tejido humano que durante tanto tiempo había ignorado. Poco después, recibí una nota de Sofía, algo que nunca hacía y que, de inmediato, me llamó la atención. La breve carta decía: gracias por escuchar. Recuerde que lo que construye ahora no solo le pertenece a usted, también es parte de todos los que lo rodean. Nunca olvide su impacto. Era una despedida sencilla, pero encerraba una verdad que resonó profundamente. Al leerla, me di cuenta de que ella se despedía. No estaba buscando reconocimiento, solo había querido cumplir con su propósito, sembrar en mí la semilla de un cambio. Ahora que sabía el rumbo, ella confiaba en que yo sería capaz de continuar sin su guía. El consorcio Carter siguió transformándose en las semanas siguientes. Iniciamos programas de bienestar para el equipo, habilitamos espacios para el desarrollo personal y comenzamos a integrar sesiones regulares donde cada empleado podía compartir sus ideas, como iguales. Pero, más que eso, vi cómo el equipo se fortalecía, cómo cada área adquiría una nueva energía y un compromiso que no había visto antes. Habíamos pasado de ser un grupo de individuos a un equipo en el verdadero sentido de la palabra. Sin embargo, la ausencia de Sofía se sentía. Cada vez que entraba al ascensor, la expectativa de verla me asaltaba, aunque sabía que ya no formaba parte del consorcio. No pregunté por qué había decidido irse, entendía que su rol en mi vida había sido breve, pero crucial. Me había dado las herramientas para reconstruir no solo el lugar en el que trabajaba, sino también la visión que tenía de mí mismo. Con el tiempo, algunos colegas comentaron sobre la mejora en el ambiente laboral y sobre el nuevo Carter. Aunque los elogios eran bienvenidos, lo que más me llenaba era ver la satisfacción y el entusiasmo en los rostros de quienes antes evitaban cruzar miradas conmigo. Aquellos breves momentos de sinceridad en la cafetería, las reuniones, los agradecimientos sinceros, me mostraron algo que nunca había experimentado, un sentido de pertenencia. Ahora, el consorcio no era solo mío, sino de todos, y cada persona que formaba parte de él estaba dejando su marca. Meses después, mientras asistía a una celebración por un nuevo logro de la empresa, alguien propuso un brindis. La multitud se giró hacia mí, esperando unas palabras. Me levanté, observé el rostro de cada uno de mis colaboradores y, recordando a Sofía, hablé desde el lugar que ella me había ayudado a descubrir. Quiero agradecerles, dije, sintiendo una calidez que llenaba el silencio de la sala. Este éxito no es solo mío, es de todos ustedes. Gracias por recordarme que una empresa no se construye con contratos ni con cifras, sino con personas, con la dedicación y el valor de cada uno de ustedes. Hoy, más que nunca, sé que caminamos juntos. La sala estalló en aplausos, y en ese instante, supe que había llegado al lugar correcto, el lugar que, sin saberlo, había buscado durante años. Mientras levantaba mi copa, la imagen de Sofía, con su calma y su fortaleza, vino a mi mente. Sentí una mezcla de gratitud y paz al entender que su lección no solo había cambiado el consorcio, sino también a mí. Cuando el brindis terminó y las conversaciones llenaron de nuevo el salón, me quedé en silencio, sonriendo. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en las alturas que uno podía alcanzar, sino en la profundidad con la que uno podía tocar las vidas a su alrededor. Y en ese momento, supe que estaba listo para construir algo duradero, algo que, finalmente, no se mediría en dinero ni en logros, sino en la huella que dejaría en cada persona que había confiado en este camino conmigo. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.